Mística Ciudad de Dios. Tercera parte. Libro 7, capítulo 2. Que el evangelista San Juan en el capítulo 21 del Apocalipsis habla a la letra de la visión que tuvo cuando vio descender del cielo a María Santísima, Señora nuestra. Punto 10. Al oficio y dignidad tan excelente de Hijo de María Santísima que dio nuestro Salvador Jesús en la cruz al apóstol San Juan, como señalado por objeto de su divino amor, era consiguiente que fuera secretario de los inefables sacramentos y misterios de la gran Reina, que a otros eran más ocultos. Y para esto le fueron revelados muchos que antes había precedido en ella, y le hicieron como testigo ocular del secreto misterioso que sucedió el día de la ascensión del Señor a los cielos, concediéndole a esta águila sagrada que viese subir al sol Cristo nuestro bien con luz doblada 7 veces, como decía Isaías, y a la luna con luz como del sol, por la similitud que con él tenía. Viola el felicísimo evangelista subir y estar a la diestra de su Hijo, y viola también descender, como queda dicho, con nueva admiración, porque vio y conoció la mudanza y renovación con que bajaba al mundo, después de la inefable gloria que en el cielo había recibido con tan nuevos influjos de la divinidad y participación de sus atributos. Ya nuestro Salvador Jesús había prometido a los apóstoles que antes de subir al cielo dispondría con su Madre Santísima que estuviese con ellos en la Iglesia para su consuelo y enseñanza, como se dijo en el fin de la segunda parte. Pero el apóstol Juan, con el gozo y admiración de ver a la gran Reina a la diestra de Cristo nuestro Salvador, se olvidó por algún rato de aquella promesa y, absorto con tan impensada novedad, llegó a temer o recelarse si la Divina Madre se quedaría allá en la gloria que gozaba. Y en esta duda padeció San Juan entre el júbilo que sentía, otros amorosos deliquios que le afligieron mucho, hasta que renovó la memoria de las promesas de su Maestro y Señor, y vio de nuevo que su Madre Santísima descendía a la tierra. Punto 11. Los misterios de esta visión quedaron impresos en la memoria de San Juan y jamás los olvidó, ni los demás que le fueron revelados de la gran Reina de los ángeles. Y con ardentísimo deseo quería el sagrado evangelista dejar noticia de ellos en la Santa Iglesia. Pero la humildad prudentísima de María, Señora nuestra, le detuvo para que, mientras ella vivía, no los manifestase, antes los guardase ocultos en su pecho para cuando el Altísimo ordenase otra cosa, porque no convenía hacerlos antes manifiestos y notorios al mundo. Obedeció el apóstol a la voluntad de la Divina Madre, y cuando fue tiempo y disposición divina que antes de morir el evangelista enriqueciera a la Iglesia con el tesoro de estos ocultos sacramentos, fue orden del Espíritu Santo que los escribiese en metáforas y enigmas tan difíciles de entender, como la Iglesia lo confiesa. Y fue así, conveniente que no quedasen patentes a todos, sino cerrados y sellados como las perlas en el nácar o en la concha, y el oro en los escondidos minerales de la tierra, para que con nueva luz y diligencia los sacase la Santa Iglesia cuando tuviese necesidad, y en el ínterin estuviesen como en depósito en la oscuridad de las Sagradas Escrituras, que los doctores santos confiesan, en especial el libro del Apocalipsis. Punto 12.
De la providencia que tuvo el Altísimo en ocultar la grandeza de su Madre Santísima en la primera Iglesia, he hablado algo en el discurso de esta divina historia, y no me excuso de renovar aquí esta advertencia por la admiración que causarán de nuevo a quien los fuere ahora conociendo. Y para vencer la duda, si alguno la tuviere, ayudará mucho considerar lo que varios santos y doctores advierten, que ocultó Dios a los judíos el cuerpo y sepultura de Moisés, por excusar que aquel pueblo, tan pronto en idolatrías, no errase con ella dando adoración al cuerpo del profeta que tanto había estimado, o que le venerase con algún culto supersticioso y vano. Y por la misma razón dicen que cuando Moisés escribió la creación del mundo y de todas sus criaturas, aunque los ángeles eran la parte más noble de ellas, no declaró su creación el profeta con palabras propias, antes las encerró en aquellas que dijo: crió Dios la luz, dejando lugar para que por ella se pudiera entender la luz material que alumbra a este mundo visible, y significando también en oculta metáfora aquellas luces sustanciales y espirituales que son los santos ángeles, de quien no convenía dejar entonces más clara noticia. Punto 13. Y si al pueblo hebreo se le pagó el contagio de la idolatría con la comunicación y vecindad de la gentilidad, tan inclinada y ciega en dar divinidad a todas las criaturas que les parecían grandes, poderosas o superiores en alguna potencia, mucho mayor peligro tuvieran los mismos gentiles de este error, si, cuando se les comenzaba a predicar el Evangelio y la fe de Cristo nuestro Salvador, se les propusiera juntamente la excelencia de su Madre Santísima. Y en prueba de esta verdad basta el testimonio de San Dionisio Areopagita, que con haber sido filósofo tan sabio que conoció entonces al Dios de la naturaleza, con todo esto, cuando ya era católico y llegó a ver y hablar a María Santísima, dijo que si la fe no le enseñara que era pura criatura, la tuviera y adorara por Dios. En este peligro incurrieran fácilmente los gentiles más ignorantes y confundieran la divinidad del Redentor, que debían creer, con la grandeza de su Madre Purísima, si les propusiera todo junto, y pensaran que también ella era Dios como su Hijo, pues eran tan semejantes en la santidad. Pero ya este peligro ha cesado, estando tan arraigada la ley y fe del Evangelio en la Iglesia y tan ilustrada con la doctrina de los sagrados doctores y tantas maravillas como Dios ha obrado en esta manifestación del Redentor. Y con tanta luz sabemos que sólo Él es Dios y hombre verdadero, lleno de gracia y de verdad, y que su madre es pura criatura y sin tener divinidad fue llena de gracia, inmediata a Dios y superior a todo el resto de las criaturas. Y en este siglo tan ilustrado con las verdades divinas, sabe el Señor cuándo y cómo conviene dilatar la gloria de su Madre Santísima, manifestando los enigmas y secretos de las Sagradas Escrituras, donde la tiene encerrada. Punto 14. El misterio de que voy hablando, con otros muchos de nuestra gran Reina, escribió el evangelista en el capítulo 21 del Apocalipsis, debajo de metáforas, en particular llamando a María Santísima Ciudad Santa de Jerusalén y describiéndola con las condiciones que por todo aquel capítulo prosigue. Y aunque en la primera parte le declaré por más extenso en 3 capítulos, que le dividí ajustándole, como se me dio a entender, al misterio de la Inmaculada Concepción de la Beatísima Madre, ahora es fuerza explicarle del misterio
de bajar la reina de los ángeles del cielo a la tierra después de la ascensión de su Hijo Santísimo. Y no se entiende por esto que haya alguna contradicción y repugnancia en estas explicaciones, porque entrambas caben en la letra del texto sagrado, pues no hay duda que la divina sabiduría pudo, en unas mismas palabras, comprender ajustadamente muchos misterios y sacramentos, y en una palabra que habla podemos entender dos cosas, como dice David, que las entendió sin equivocación ni repugnancia. Y esta es una de las causas de la dificultad de la Sagrada Escritura y necesaria para que la oscuridad la hiciese más fecunda y estimable, y llegase los fieles a tratarla con mayor humildad, atención y reverencia. Y el estar tan llena de sacramentos y metáforas fue porque en este estilo y palabras se pueden significar mejor muchos misterios sin violencia de los términos más propios. Punto 15. Esto se entenderá mejor en el misterio de que hablamos, porque el evangelista dice que vio descender del cielo la ciudad santa de Jerusalén, nueva y adornada, etc. Y no hay duda que la metáfora de ciudad le conviene con verdad a María Santísima, y que descendió del cielo ahora, después de haber subido a él con su Hijo benditísimo, y antes en la concepción inmaculada en que descendió de la mente divina, donde como tierra nueva y cielo nuevo estuvo formada, y se declaró en la primera parte. Y el evangelista entendió entrambos estos sacramentos cuando la vio descender corporalmente en la ocasión de que hablamos y los encerró en aquel capítulo. Y así es necesario ahora explicarle a este intento, aunque se repita de nuevo la letra del sagrado texto, pero será con más brevedad, por lo que ya queda dicho en la primera explicación, y en esta hablaré en nombre del evangelista para ceñirme más en ella. Punto 16. Y vi, dice San Juan, un cielo nuevo y tierra nueva, porque se fue el primer cielo y primera tierra, y no hay mar. Cielo nuevo y tierra nueva llamó a la humanidad santísima del Verbo encarnado y a la de su divina Madre, cielo por la habitación y nuevo por la renovación. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, habita la divinidad en unidad de persona, por sustancial unión indisoluble. En María por singular modo de gracia después de Cristo, y estos cielos son ya nuevos, porque la humanidad pasible, como llagada y muerta, estuvo en el sepulcro, la vio levantada y colocada a la diestra de su eterno Padre, coronada de la gloria y dotes que mereció con su vida y muerte. Y vio también a la Madre que le dio este ser pasible y cooperó a la redención del linaje humano, asentada a la diestra de su Hijo, y absorta en el océano de la divina luz inaccesible, participando en la gloria de su Hijo como Madre, y que la mereció de justicia por sus obras de inefable caridad. Llamó también cielo nuevo y tierra nueva a la patria de los vivientes, renovada por la lucerna del Cordero, con los despojos de sus triunfos y con la presencia de su Madre, que como reyes verdaderos habían tomado la posesión del reino que será eterno. Renováronle con su vida y nuevo gozo que han comunicado a sus antiguos moradores y con los nuevos hijos de Adán, que a él han traído para probarle como ciudadanos y vecinos que jamás le pierdan. Con esta novedad se fue ya el primer cielo y la primera tierra, no sólo porque el cielo de la humanidad santísima de Cristo y el de María, donde vivió como en primer cielo, se fueron a las eternas moradas, llevando a ellas la tierra del ser humano,
sino también porque a este antiguo cielo y tierra pasaron los hombres del ser pasible al estado de la impasibilidad. Fuéronse los rigores de la justicia y llegó el descanso. Pasó el invierno de los trabajos y vino el verano de la alegría y gozo eterno. Fuese asimismo la primera tierra y cielo de todos los mortales, porque, entrando Cristo nuestro bien con su Madre Santísima en la celestial Jerusalén, se rompieron los candados y cerraduras que por 5.233 años habían tenido, para que ninguno entrase en ella y todos los mortales quedasen en la tierra, si no se satisfacía primero la divina justicia de la ofensa por las culpas. Punto 17. Y singularmente María Santísima fue nuevo cielo y nueva tierra, ascendiendo con su Hijo y Salvador Jesús y tomando la posesión de su diestra en la gloria del alma y cuerpo, sin haber pasado por la común muerte de todos los hijos de los hombres. Y aunque antes en la tierra de su condición humana era cielo, donde por especialísimo modo vivió la divinidad, pero en esta Gran Señora se fueron este primer cielo y tierra y pasó por orden admirable a ser nuevo cielo y nueva tierra, en que habitase Dios por suma gloria entre todas las criaturas. Y con esta novedad, en esta nueva tierra en que habitaba Dios, no hubo mar, porque para ella se acabaran las amarguras y tormentas de los trabajos, si admitiera el quedarse desde entonces en aquel estado felicísimo. Y para los demás que en alma y cuerpo, o solo en alma, quedaron en la gloria, tampoco hubo mar de borrascas y peligros como le había en la primera tierra de la mortalidad. Punto 18. Y yo, Juan, prosigue el evangelista, vi a la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo y de Dios, preparada como la esposa adornada para su varón. Yo, indigno apóstol de Jesucristo, soy a quien se le manifestó tan oculto sacramento, para que diese noticia al mundo, y vi a la Madre del Verbo humanado, verdadera ciudad mística de Jerusalén, visión de paz, que descendía del trono del mismo Dios a la tierra, como vestida de la misma divinidad y adornada con una nueva participación de sus atributos, de sabiduría, potencia, santidad, inmutabilidad, amabilidad y similitud con su Hijo en el proceder y obrar. Venía como instrumento de la omnipotente diestra, como vicedios por una nueva participación, y aunque venía a la tierra para trabajar en ella en beneficio de los fieles, privándose para esto voluntariamente del gozo que tenía con la visión beatífica, determinó el Altísimo enviarla preparada y guarnecida con todo el poder de su brazo, y recompensarle el estado y visión que por aquel tiempo dejaba con otra vista y participación de su divinidad incomprensible, compatible con el estado de viadora, pero tan divino y levantado que excediese a todo humano y angélico entendimiento. Para esto la adornó de su mano con los dones a la que la pudo extender y la dejó preparada como esposa para su varón el Verbo humanado, de tal manera que ni pudiese desear en ella gracia alguna, ni excelencia que le faltase, ni por estar ausente de su diestra dejase este varón de estar en ella y con ella, como en su cielo y trono proporcionado. Y como la esponja recibe y embebe en sí misma el licor que participa, llenando de él todos sus vacíos, así también, a nuestro modo de entender, quedó llena esta Gran Señora de la influencia y comunicación de la divinidad. Punto 19. Prosigue el texto.
Y del trono oí una gran voz que decía: Mira al tabernáculo de Dios con los hombres, y habitará con ellos, y serán pueblo suyo, o él será su Dios. Esta voz que salió del trono llevó toda mi atención con divinos efectos de suavidad y gozo, y entendí cómo antes de morir la Gran Señora recibía la posesión del premio merecido por singular favor y prerrogativa debida a sola ella entre los mortales, y aunque ninguno de los que llegan a poseer el que les toca tiene autoridad para volver a la vida, ni se les deja en su mano, pero a esta única esposa se le concedió esta gracia para engrandecer sus glorias, pues habiendo llegado a poseerlas y hallándose reconocida y aclamada de los cortesanos del cielo por su legítima reina y señora, descendió por su voluntad a la tierra, para ser sierva de sus mismos vasallos y criarlos y gobernarlos como hijos. Por esta caridad sin medida mereció de nuevo que todos los mortales fuesen pueblo suyo, y se le diese nueva posesión de la Iglesia militante, donde volvía a ser habitadora y gobernadora, y mereciera también que Dios esté con ellos y sea Dios misericordioso y propicio con los hombres, porque en su pecho estuvo sacramentado todo el tiempo que este sagrario de María Purísima vivió en la Iglesia después que descendió del cielo, y para estar en ella cuando no hubiera otra razón, se quedara su mismo Hijo sacramentado en el mundo, y por sus méritos y peticiones estaba con los hombres por gracia y nuevos beneficios, y por esto añade y dice. Punto 20. Y enjugará las lágrimas de sus ojos, y en adelante no habrá muerte, ni llanto, ni clamor. Porque esta Gran Señora viene por Madre de la Gracia, de la Misericordia, del gozo y de la vida. Ella es quien llena al mundo de alegría, quien enjuga las lágrimas que introdujo el pecado que comenzó de nuestra madre Eva. Es la que convirtió el luto en regocijo, el llanto en nuevo júbilo, los clamores en alabanza y gloria, y la muerte del pecado en vida, y para quien la buscare en ella. Ya se acabó la muerte del pecado y los clamores de los réprobos, y su dolor irreparable, porque si antes acogieran los pecadores a este sagrado en él, hallaron perdón, misericordia y consuelo. Y los primeros siglos, donde faltaba María, reina de los ángeles, ya se fueron y pasaron con dolor, y los clamores de los que la desearon y no la vieron, como ahora la tienen y la posee el mundo, para su remedio y amparo, y de tener la justicia divina para solicitar misericordia a los pecadores. Punto 21. Y el que estaba en el trono dijo: Atiende que hago nuevas todas las cosas. Esta fue voz del Eterno Padre que me dio a conocer cómo todo lo hacía nuevo. Iglesia nueva, ley nueva, sacramentos nuevos. Y habiendo hecho tan nuevos favores a los hombres como darles a su Hijo unigénito, les hacía otro singularísimo de enviarles a la Madre, tan renovada y nueva con admirables dones y potestad de distribuir los tesoros de la redención que su Hijo puso en sus manos, para que los derramase en los hombres con su prudentísima voluntad. Para esto la envió a la Iglesia desde su real trono, renovada con la imagen de su unigénito, sellada con los atributos de la divinidad, como un trasunto copiado de aquel original, cuando en pura criatura era posible, para que de ella se copiase la santidad de la nueva Iglesia evangélica. Punto 22. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fidelísimas y verdaderas. Y me dijo también: Ya está hecho,
Yo soy el principio y el fin, y daré al sediento que beba de balde de la fuente de la vida. El que venciere poseerá estas cosas, y seré Dios para él, y será él hijo para mí. Apocalipsis 21:5. Mandóme escribir este misterio el mismo Señor desde su trono, para que testificase la fidelidad y verdad de sus palabras y obras admirables con María Santísima, en cuya grandeza y gloria empeñó su omnipotencia. Y porque estos sacramentos eran tan ocultos y levantados, los escribí en cifra y en enigma hasta su lugar y tiempo señalado, que por el mismo Señor se manifestasen al mundo y se entendiese que ya estaba hecho todo lo posible que convenía para remedio y salud de los mortales. Y con decir que estaba hecho, les hacía cargo de haber enviado a su unigénito para redimirlos con su pasión y muerte, enseñarlos con su vida y doctrina, y a su madre enriquecida para socorro y amparo de la Iglesia, y al Espíritu Santo para que la prosperase, ilustrase, confirmase y fortaleciese con sus dones, como se lo había prometido. Y porque no tuvo más que darnos el Eterno Padre, dijo: ya está hecho, como si dijera: todo lo posible en mi omnipotencia y conveniente a mi equidad y bondad, como principio y fin que soy de todo lo que tiene ser. Como principio se lo doy a todas las cosas con la omnipotencia de mi voluntad, y como fin las recibo, ordenando con mi sabiduría los medios por donde lleguen a conseguir este fin. Los medios se reducen a mi Hijo Santísimo y a su Madre, mi dilecta y única entre los hijos de Adán. En ellos están las aguas puras y vivas de la gracia, para que como de su fuente, origen y manantial beban todos los mortales que sedientos de su salud eterna llegaren a buscarlas, y para ellos se darán de balde, porque no las pueden merecer, aunque se las mereció, y con su misma vida, mi Hijo humanado, y su dichosa Madre se las granjea y merece a los que a ella acuden. Y el que venciere a sí mismo, al mundo y al demonio, que pretenden impedirle estas aguas de vida eterna, para este vencedor seré yo, Dios liberal, amoroso y omnipotente, y él poseerá todos mis bienes, y lo que por medio de mi Hijo y de su Madre le tengo preparado, porque le adoptaré por hijo y heredero de mi eterna gloria. Punto 23. Pero a los tímidos, incrédulos, odiosos, homicidas, fornicarios, maléficos, idólatras y a todos los mentirosos, su parte para estos será en el estanque de fuego y ardiente azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Para todos los hijos de Adán di a mi unigénito por maestro, redentor y hermano, y a su madre por amparo, medianera y abogada conmigo, poderosa, y como tal la vuelvo al mundo, para que todos entiendan que quiero se valgan de su protección. Pero a los que no vencieren al temor de su carne en padecer, o no creyeren mis testimonios y maravillas obradas en beneficio suyo y testificadas en las Escrituras, a los que habiéndolas creído se entregaren a las inmundicias torpes de los deleites carnales, a los hechiceros, idólatras, que desamparan mi verdadero poder y divinidad, y siguen al demonio, todos los que obran la mentira y la maldad, no les aguarda otra herencia más de la que ellos mismos eligieron para sí. Este es el formidable fuego del infierno, que como estanque de azufre arde sin claridad, con abominable olor, donde todos los réprobos hay diversidad de penas y tormentos correspondientes a las abominaciones que cada uno cometió,
aunque todas convienen en ser eternas y privar de la visión divina que beatifica a los santos. Y esta será la segunda muerte sin remedio, porque no se aprovecharán del que tenía la primera muerte del pecado, que por la virtud de su reparador y de su madre pudieron restaurar con la vida de la gracia. Y prosiguiendo la visión, dice el evangelista. Punto 24. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas llenas de 7 movísimos castigos, y me dijo: Ven y te mostraré la esposa que es mujer del Cordero. Apocalipsis 21:8. Conocí que este ángel y los demás eran de los supremos y cercanos al trono de la Beatísima Trinidad, y que se les había dado especial potestad para castigar la osadía de los hombres que cometiesen los pecados referidos, después de publicado al mundo el misterio de la redención, vida, doctrina y muerte de nuestro Salvador, y la excelencia y potestad que tiene su Madre Santísima para remediar a los pecadores que la llaman de todo corazón. Y porque con la sucesión de los tiempos se manifestarían más estos sacramentos con los milagros y luz que recibiría el mundo, y con los ejemplos y vidas de los santos, y en particular de los varones apostólicos fundadores de las religiones, y tanto número de mártires y confesores, por esto los pecados de los hombres en los últimos siglos serán más graves y detestables, y sobre tantos beneficios la ingratitud será más pesada y digna de mayores castigos, y consiguientemente merecerían mayor indignación de la digna ira y justicia divina. Así, en los tiempos futuros, que son los presentes para nosotros, castigaría Dios con rigor a los hombres con plagas novísimas, porque serían las últimas, acercándose cada día al juicio final. Véase en la primera parte el número 266. Punto 25. Y levantóme en espíritu el ángel a un grande y alto monte y mostróme a la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo desde el mismo Dios. Apocalipsis 21:10. Fui levantado con la fuerza del poder divino a un monte alto de suprema inteligencia y luz de ocultos sacramentos, y con el espíritu ilustrado vi a la esposa del Cordero, que era su mujer, como a ciudad santa de Jerusalén, esposa del Cordero por la similitud y amor recíproco del que quitó los pecados del mundo, y mujer porque le acompañó inseparablemente en todas sus obras y maravillas, y por ella salió del seno de su eterno Padre para tener sus delicias con los hijos de los hombres, por hermanos de esta esposa, y por ella también hermanos suyos del mismo Verbo humanado. Vila como ciudad de Jerusalén, que encerró en sí y dio espaciosa habitación al que no cabe ni en los cielos ni en la tierra. Y porque en esta ciudad puso el templo y propiciatorio donde quiso ser buscado y obligado para mostrarse propicio y liberal con los hombres. Y vila como ciudad de Jerusalén, porque en su interior vi encerradas todas las perfecciones de la Jerusalén triunfante, y el adecuado fruto de la redención humana, todo se contenía en ella. Y aunque en la tierra se humillaba a todos y se postraba a nuestros pies, como si fuera la menor de las criaturas, la vi en las alturas levantada al trono y diestra de su unigénito, de donde descendía a la Iglesia próspera y abundante para favorecer a los hijos y fieles de ella.